va? Este es el video Electrotecnia 38. Y en este video 38 vamos a ver qué pasa cuando las cargas de un circuito estrella, factor de potencia igual a 1, no están equilibradas. Cuando las cargas están desequilibradas, vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos el tema circuito estrella desequilibrado, factor de potencia igual a 1. Y miren las cargas. En una rama vale 500 ohmios de una carga, seguimos puramente ómicas, ¿no? En la segunda rama vale 300 ohmios y en la tercera, vale 220 ohmios, las tenemos acá. Cargas de 500, 300 y 220 ohmios, es decir, las cargas están desequilibradas. ¿Qué va a pasar en el circuito inicialmente? ¿Qué va a suceder? Que primero vamos a tener una corriente por el neutro. Ahora sí, ya la corriente no va a ser cero, va a tener algún valor, porque las tres corrientes que llegan, IA, IB e IC, se encuentran en el punto central de la estrella, en el punto O, se suman las tres y la resultante de esa suma sale por el conductor neutro. Ya vamos a ver cuánto vale en este caso el ejercicio. Y esa es la primera consecuencia, digamos, de que el circuito está equilibrado. Y además, la potencia ya no se va a calcular con ecuaciones generales, sino más bien hay que calcular con ecuaciones que nos den el dato de la potencia que consume cada rama. Sumamos las tres y obtendremos la potencia total. Entonces, es un poquito diferente cuando las cargas están desequilibradas, pero en general es lo mismo, ¿no? La resolución es la misma. Vamos a ver este ejemplo. A ver, aquí he puesto un ejemplo para que se entienda mejor directamente, sin andar con mucha teoría. Vamos directamente a un ejemplo y se va a entender mejor. Entonces decíamos que el circuito tiene tres cargas desequilibradas y nos dan de dato, jóvenes, el voltaje de fase de 240 voltios. El voltaje de fase, obviamente de las tres fases es igual, vale 240 voltios. Nosotros podemos calcular a partir de este voltaje de fase cuánto vale el voltaje de línea, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo hacer eso. Simplemente si el voltaje de fase vale 240 voltios, vamos a calcular el voltaje de línea multiplicando por raíz de 3. Y eso nos daría 415,7 voltios, que lo hemos puesto acá, miren. Este es un voltaje de línea y vale 415,7. Vamos a ver para qué nos sirve el voltaje de línea en este momento, ¿no es cierto? Ya vamos a ver. Entonces resolvemos el ejercicio cuando nos piden buscar las intensidades de fase, la corriente por el neutro y la potencia total. Tres cositas nos piden aquí con las cargas especificadas acá. Entonces vamos a proceder. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar cuál es el voltaje aplicado a la carga, a cada una de las cargas. En este caso, entre el punto A y el punto O, tenemos un voltaje de 240 voltios, dijimos que es el voltaje de fase. Entonces no necesitamos hacer ningún cálculo, ¿no es cierto? Si queremos hablar de línea ya sabemos cómo hacerlo, pero el que vamos a utilizar para calcular la corriente IA es el voltaje de 240 voltios. Entonces procedemos, ponemos IA es igual a 240 ángulo 0. No se olvide que el primer voltaje siempre va con ángulo 0, dividido para la carga, en este caso de 500 ohmios, una resistencia puramente ómica, 500 ohmios, como es una carga puramente ómica, le ponemos ángulo 0. Eso nos da un valor de 0,48 amperios ángulo 0, ¿no es cierto? Vamos a transformar este valor, lo vamos a transformar a notación rectangular para después sumar y encontrar la corriente por el neutro. Entonces, convierta esto a notación rectangular y le va a dar 0,48 más J0. ¿Ok? Ya está la primera corriente, la corriente IA. Vamos a la corriente IB. Como ya no son iguales las corrientes, tenemos que ir calculando una por una. Entonces, IB va a ser igual al mismo voltaje de fase, ¿no es cierto? Porque todas las cargas están sujetas al mismo voltaje de fase. Pero recuerde que este voltaje de fase de 240 voltios tiene un ángulo de menos 120. Se divide para la carga, 300 ohmios, ángulo 0 mismo, es carga puramente resistiva, y nos da un valor de 0,8 amperios con un ángulo de menos 120. Es decir, esta corriente está desfasada menos 120 grados del eje de referencia. Ya hemos de ver los diagramas, ¿no? Fasoriales en su momento. Si nosotros descomponemos de este número complejo en notación polar, lo hacemos notación rectangular, nos va a dar esto, miren, menos 0,4 y menos J0,693. Esa es la descomposición. Luego vamos a calcular el voltaje IC, la corriente IC. La corriente IC, ¿no es cierto?, tiene una resistencia de 220 ohmios, puramente ómica también, y dividimos el voltaje de fase 240 ángulo 120 para 220 ángulo 0. Hacemos la división y nos va a dar 1,09 ángulo 120. También a este número en notación polar
lo ponemos en notación rectangular para poder sumar. No se olvide que si usted tiene una calculadora de números complejos, puede realizar esta operación directamente, ¿no? Es decir, poner 0,48 ángulo 0 más 0,8 menos 120 más 1,09 ángulo 120 igual. Entonces la calculadora le bota el resultado directamente. Pero si no, convierta a notación rectangular y sume. Vamos a sumar los elementos reales con los elementos reales y nos va a dar menos 0,465. Menos 0,465. Sumamos los elementos imaginarios, más J0, menos J y más J, y nos da más J 0,251. Ya tenemos ahí los elementos del vector intensidad por el neutro, pero estos son en notación rectangular. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la corriente por el neutro? Los ponemos estos elementos en notación polar. Hacemos ese cambio, esa conversión, y nos va a dar que por el neutro circulan 0,53 amperios, con un ángulo de 151,6. Es decir, por aquí ya hay corriente, ¿no es cierto? Y fíjese, un pequeño detalle nada más, ¿no? Que la corriente por el neutro de 0,53 amperios, por ejemplo, es mayor que la corriente IA. Es decir, no es que porque es neutro hay que despreciar ese conductor y lo hacemos de cualquier tamaño, de cualquier calibre. No, hay que poner por lo menos el calibre que estamos poniendo a las fases. Entonces, ya tenemos corriente por el neutro. ¿Ok? Para calcular las potencias de los circuitos desequilibrados, dijimos, tenemos que hacerlo una por una. La potencia de la rama A más la potencia de la rama B más la potencia de la rama C nos va a dar la potencia total. Cogemos cualquiera de las tres ecuaciones que conocemos para calcular la potencia. Por ejemplo, hemos cogido aquí E por I. Por acá tenemos I al cuadrado por L y por acá tenemos E al cuadrado sobre L. Ya vamos a ir explicando cada una de estas porque cualquiera que coja debe aplicar los elementos indicados, no los elementos que no son. Entonces aquí, ¿cuál es el elemento voltaje? 240 voltios. No el de línea, debe ser el de fase porque está aplicado eso a la carga. Entonces 240 por la corriente IA, que es 0,48 amperios. Recuerden que para los casos de potencia no necesitamos utilizar los complejos, ¿no? Lo podemos hacer, pero no, ¿para qué? Si no necesitamos complejos. Eso nos da 115.2 watts. Consume esta carga en esta rama. Vamos a la potencia B. La potencia B es el mismo voltaje, todos los tres voltajes son iguales, y multiplicamos por la corriente IB, que es 0,8 amperios. Eso nos da 192 watts. En los circuitos son puramente resistivos, es decir, las resistencias no tienen ni bobinas ni capacitores. Es muy sencillo esto, ¿no? Porque no hay mayor complejidad. Y la potencia C nos va a dar el voltaje multiplicado por la intensidad IC, que es 109 amperios, nos da 261,6 watts. Sumamos estas tres potencias, ya no hay como multiplicar por 3 ni por raíz de 3, hay que sumar las 3 y tenemos la potencia total de todo este circuito. Esta estrella está consumiendo 568,8 watts. Ese es el consumo del ordenamiento en estrella con estas cargas y esos voltajes. Ahora, les decía, podemos aplicar estas ecuaciones, ¿no? Aquí por el espacio no he podido colocar los valores que van saliendo como aquí, como en este cálculo de E por I, pero mire, si nosotros cogemos esta ecuación, ¿qué tenemos que elevar al cuadrado? ¿Qué intensidad? La intensidad correspondiente. Entonces, en el primer caso, la potencia A será igual a 0,48 al cuadrado por la resistencia de 500 ohmios. En el segundo caso, esta intensidad al cuadrado, 0,8 amperios al cuadrado, por la resistencia de 300 ohmios. Y en la tercera potencia de la rama 3, la intensidad 1,09 al cuadrado por 220 ohmios. Eso sumamos y nos va a dar 568,58. Bueno, no nos sale exactamente igual que acá porque despreciamos algunos decimales, ¿no es cierto? Entonces el valor falla en algunas centésimas, pero nos da lo mismo al final si consideramos todos los decimales. Y la tercera ecuación de potencia dice que es igual la potencia a E al cuadrado sobre L. Ahora, ¿qué voltaje cogemos para elevar al cuadrado? ¿Será el voltaje de línea o será el voltaje de fase? Ya sabemos que no, no es cierto el de línea, sino el de fase. El de fase es el que estamos aplicando a la carga. Entonces aquí elevaremos 240 voltios al cuadrado para las tres cargas, porque las tres tienen el mismo voltaje.
y multiplicamos, y dividimos, porque esta es d al cuadrado sobre r, dividimos para cada una de las cargas en las ramas, ¿no es cierto? Entonces aquí será de dividir para 500, acá para 300 y acá para 220, ese voltaje al cuadrado. Igual, sumamos las tres potencias que nos sale y nos da 569 watts, que casi es lo mismo que acá, ¿no es cierto? Les decía en el video, me parece que fue en el video 36, les decía que esta ecuación nosotros solemos utilizamos más esta ecuación porque esta es la que nos da datos más precisos y además porque utilizamos en esta ecuación los valores que vienen dados en el ejercicio. Por ejemplo, nos da el voltaje, nos da la carga y no tenemos que estar utilizando elementos calculados que siempre fallan en los decimales, ¿no? Entonces les decía que esta ecuación, ustedes van a ver que esta ecuación las vamos a utilizar más, e al cuadrado sobre r, pero obviamente con el criterio adecuado. ¿Ok, jóvenes? Entonces este es un caso de un circuito estrella desequilibrado con factor de potencia igual a 1. En los siguientes videos vamos a seguir viendo los siguientes circuitos. Vamos a pasar al circuito triángulo ya dentro de este mismo caso de circuitos equilibrados y desequilibrados con factor de potencia igual a 1, pero en ordenamiento triángulo para que ustedes se vayan dando cuenta y no llegar hasta el final y después volver a los triángulos porque se vayan a olvidar cómo se resuelven las estrellas. Ok, jóvenes, entonces ha sido un gusto, cuídense por favor, hasta el próximo video.